Hola, muy buenos días. Es para nosotros, desde el Instituto de Neurología y Neurociencias Aplicadas, un placer tener hoy un tema tan discutido y tan actual como es el microbioma y su impacto a nivel de las enfermedades neurodegenerativas. Como bien se sabe, en la actualidad estamos investigando. Hay una relación entre las enfermedades como el Alzheimer, la enfermedad neurodegenerativa, que tengan una relación con afectación del microbioma. Hemos estado estudiando esto por varios años desde nuestro departamento de inmunología a cargo del doctor Rafael Rojas Peralta, quien es un inmunólogo de la Universidad Central de Venezuela, Sociedad de Redes Científicas, y además es un inmunólogo graduado de la Universidad Americana en Filadelfia, que actualmente está fuera del país en una transición por humanitaria, vamos a decirlo así, porque quedó atrapado entre las redes del COVID-19 y entonces esto da también lugar para que podamos a través de nuestras redes comunicarnos con él, quien está actualmente estudiando este tema con mayor detalle. Con nosotros el doctor Rafael Rojas, quien es para todos ya conocido dentro de la institución, un baluarte en el área de la inmunología y la neuroinmunología. Bueno, sin más preámbulos, lo dejo con el doctor Rafael Rojas para que nos hable un poco sobre el microbioma. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por esa introducción, Isaac, siempre tan espléndido con uno. Pues. Yo quería conversar a ustedes, voy a tratar de utilizarla lo más sencillo posible en la presentación. El tema es un poco complicado porque hay muchas conexiones y muchos problemas fisiopatológicos. Pero sin embargo, vamos a intentarlo, ¿no? Y después abriremos las preguntas a cualquier duda. Este tema me tiene apasionado, esto es un tema apasionante. Yo tengo aproximadamente unos 10 años con este tema y recuerdo a la licenciada Franca, que ya pronto va a ser doctora, que fue la que me puso en esta ruta cuando me comentaba que en el estómago estaban pasando cosas y había mucha investigación. Resulta que estuve revisando la rata de investigación y se ha quintuplicado en apenas un par de años. Muchos grupos están trabajando en microbioma. Y hay inclusive instituciones en las grandes universidades dedicadas exclusivamente al microbioma. Entonces, sin más preámbulo, le voy a pasar la primera diapositiva. Este es el microbioma. La figura que está en rojo, o la parte inferior, expresa algo que para mí es asombroso. Hay mucho más bacterias en nuestro cuerpo que células propias de uno. Hay 3 a la 10 a la 14 bacterias versus 3 a la 10 a la 12 de células corporales. Eso ya nos hace sospechar que algo hacen estas bacterias ahí. Las bacterias antes se llamaba flora intestinal, ahora se llama microbioma, microbiota, pero vamos a tratar de definir los términos de una manera mucho más adecuada. Microbiota se refiere exclusivamente a las células que uno tiene en el organismo. Pero estas células no son células pasivas, son células activas, células que producen una serie de metabolismos. Y cuando se estudian estos metabolismos, más la identificación del microbio, es lo que se define microbioma. Yo voy a estar utilizando el término, digamos, microbiota versus microbioma indistintamente, porque realmente significan básicamente lo mismo. Fíjense ustedes en esta diapositiva, en la parte superior, nos conseguimos con que el microbioma es capaz de producir neurotransmisores. Cuando hablamos de neurotransmisores, hablamos de serotonina, hablamos de dopamina, hablamos de noradrenalina, y ya con esta información en la mano, inmediatamente podemos inferir de que el microbioma está muy asociado al sistema nervioso central, al cerebro, a las estructuras que forman parte del sistema nervioso central y periférico. El microbioma existe en todo el cuerpo.
Sin embargo, es en el colon donde se alberga la mayor cantidad de bacterias. Pero podemos conseguir bacterias en la piel, en la boca, en el esófago, en el estómago y en la vagina. Fíjense ustedes que en el cuadro aparecen los tipos de bacterias que más frecuentemente habitan nuestro microbioma. Son familias de bacterias, pero es importante que se ubiquen un poco en que cuando uno dice microbioma no solamente es el colon, sino que es muchas partes del organismo. Inclusive aquí no aparece, pero también el sistema respiratorio, sobre todo en sus partes superiores, llámese tráquea, llámese faringe, está poblada por microbiomas también. Ahora, ¿cómo se forma este microbioma? Aquí comienzan los primeros puntos de discrepancia. Se dice que el microbioma se forma a partir del nacimiento. Sin embargo, hay reportes recientes que explican que ya en útero, cuando el niño está en útero, ya hay un intercambio de bacterias entre la madre y el feto. Y que esas bacterias en el niño o en el feto en desarrollo, en el niño en desarrollo, ya está contribuyendo al desarrollo neurológico de este futuro ser humano. Aproximadamente el punto más importante, como ustedes ven en la diapositiva, se refiere a los primeros 6 meses de edad. Y la clave es que se construye lo que se llama diversidad bacteriológica. ¿Qué significa diversidad bacteriológica? Mientras más bacterias en calidad tengo yo y menos en cantidad, voy a hacer un microbioma mucho más diverso. Y esta es la clave de todo. Un microbioma diverso es un microbioma sano, un microbioma que contribuye al desarrollo de muchas partes del organismo, sobre todo la parte del sistema inmunológico. En la última parte de esta diapositiva aparece una persona por encima de 65 años, donde la tendencia es que esta diversidad disminuye. El ser humano después de 65 años tiene menos tipos de bacterias, aunque puede tener mayor cantidad de bacterias, pero menos tipos de bacterias. Eso es muy importante tenerlo como concepto, porque muchos de los problemas que vienen con la edad, como trastornos de la memoria, como trastornos de enfermedades metabólicas, están condicionadas por esta pérdida de la diversidad bacteriana. Dos características importantes: la diversidad y la resiliencia. Cuando yo copié esta diapositiva, me metí un poco a pensar un poco en la filosofía, ¿no? Y yo creo que es que las bacterias nos están enseñando a nosotros, la especie humana, la maravillosa especie humana, que tenemos que tolerar la diversidad. Tenemos que tolerar diferentes razas, diferentes culturas, tenemos que tolerar diferencias de género, diferencias etarias. Eso es lo importante para poder convivir adecuadamente. Y eso es lo que hace la bacteria en el intestino o en diferentes partes del organismo. Comparte con otras bacterias, acepta la diversidad. Sin embargo, hay una especie de resiliencia también en este grupo, en este sistema de bacterias. Cuando hay una experiencia negativa, al resto de la comunidad de bacterias no se le olvida esta experiencia negativa. Eliminan inmediatamente el factor revolucionario, entre comillas, y se reconstruye nuevamente dentro de esa misma diversidad. Estos dos conceptos son vitales, porque esto es lo que ha preservado durante siglos y más siglos la especie humana. Las bacterias nos estaban acompañando desde los primeros años de la vida, del desarrollo de la especie humana. Y poniendo una teoría que a mí me parece muy interesante, aunque esto va a chocar un poco, le va a parecer muy duro, pareciera que el origen de la especie humana viene precisamente de la bacteria. Pareciera, en eso se está investigando. Ok, aquí les pongo qué es lo que pasa dentro del intestino. Para la bacteria hay varios niveles. Hay un nivel de mucosa, hay una barrera química que se refiere a la cantidad de metabolitos y sustancias químicas que están dentro del colon, por así decirlo. Hay una barrera física que es el epitelio, ahí se los estoy expresando a la derecha. Y finalmente hay una barrera inmunológica. Cuando digo barrera me refiero específicamente a las bacterias patógenas, no al microbioma en sí. Las bacterias patógenas, para poder invadir
el intestino tiene que pasar por todos estos compartimientos. Y finalmente, el compartimento más importante o de mayor fortaleza se refiere a la barrera inmunológica. Esta barrera inmunológica son células que están detrás del epitelio, linfocitos T, linfocitos B, los productos de los linfocitos, que son los anticuerpos, y la bacteria tiene que estar enfrentada a estos diferentes barreras. Sorprendentemente, digo sorprendente porque uno no esperaba esto, que las bacterias contribuyen al desarrollo inmunológico. Hacen que haya mejor calidad de bacterias, perdón, mejor calidad de células inmunológicas, unos anticuerpos específicos como la IgA, que es un anticuerpo de la mucosa, ¿ok? Y sobre todo, que produce una célula que es antiinflamatoria, que es regulatoria. Por eso es que nosotros en nuestro intestino, cuando comemos X cantidad de alimentos, toleramos un alimento y no toleramos a otro. ¿Por qué? Porque las mismas bacterias contribuyen a que se formen células regulatorias, células que controlan la inflamación. Este concepto es muy importante. Ahora, ¿cómo nosotros preservamos un microbioma o microbiota sano? Lo preservamos o las medidas de prevención tienen que ser desde el momento del nacimiento. Aquí le puse una, lactancia materna. La lactancia materna tiene unos carbohidratos especiales que permiten el desarrollo de bacterias buenas, no bacterias patológicas. Esto es muy importante. Estos carbohidratos hacen que se formen ya en el intestino del recién nacido o lactante menor, comienzan a producirse lactobacillus, que son bacillus que contribuyen al desarrollo. Y se dice que la lactancia materna como prevención de enfermedades alérgicas viene dada precisamente por estas bacterias. Estas bacterias suprimen a nivel intestinal la producción de anticuerpos que promueven la aparición de alergia. Este tema será tocado dentro de poco, mucho más profundamente, cuando hablemos de alergia con la doctora Franca. Segundo punto, estilo de vida, ejercicio, evitar el sedentarismo. Hay estudios bien serios, pero muy serios, que han desarrollado o han demostrado que el ejercicio rutinariamente conforma o permite un microbioma sano. Después le puse abajo antibióticos. Se ha demostrado que el uso de antibióticos muy temprano, en los primeros meses de vida, trastoca la conformación de un microbioma sano. Y estudios a largo plazo han demostrado que recién nacidos que utilizan, son expuestos a mucha cantidad de antibióticos, en un futuro producen enfermedades metabólicas, enfermedades neurológicas, inclusive esta enfermedades autoinmunes. Cuando nosotros tenemos un paciente con una diabetes o con una arteriosclerosis o con una esclerosis múltiple, muchas veces vamos a sus primeros meses de edad y sorprendentemente podemos conseguirnos con que fue sometido a múltiples antibióticos. El otro punto es una dieta sana. Se ha investigado mucho en los tipos de dieta y la peor dieta o la dieta que más promueve un microbioma insano, no adecuado, precisamente es la dieta occidental de nosotros. Y la mejor, sorpresa, la dieta mediterránea. La dieta mediterránea es la que está asociada a una mayor frecuencia, una incidencia o presencia, mejor dicho, de microbiotas o microbiomas sanos. El otro punto es el tipo de parto. Esto es controversial, pero sí ya está demostrado que el parto por cesárea hace que la aparición del microbioma sano, porque el niño cuando sale por el canal del parto toma ciertas bacterias del canal vaginal y eso lo ayuda a configurar un microbioma sano a posteriori. Eso no sucede con el parto por cesárea. El parto por cesárea expone al recién nacido, que tiene que configurar su microbioma, a bacterias en la piel, estafilococo, estreptococo, que no tienen nada que ver con un microbioma sano. Entonces, este punto es muy importante. Después viene la parte de la genética. Indudablemente, todas las enfermedades tienen un componente genético importante.
Pero aquí me quiero detener en un concepto que para mí es vital. Yo puedo tener la predisposición genética, pero me hace falta algún fenómeno epigenético que hace que esa traza o esa predisposición a la enfermedad aparezca. Y resulta que dentro de todos los factores epigenéticos importantes, el microbioma es uno de los que más permite la expresión o no de una tendencia genética a sufrir X enfermedad. Y finalmente el uso de probióticos. Nosotros estamos promoviendo muy tempranamente el uso de probióticos porque estos probióticos son los que precisamente configuran sobre todo dos tipos de bacterias, que es el lactobacillus y el bifidobacteria, que son bacterias que permiten y promueven la aparición y la persistencia de un microbioma sano. Dentro de esta dieta sana, después tocaremos diferentes tipos de dieta, y me disculpan que me describe un poco, hay que tratar de aumentar la tolerancia, el consumo de prebióticos que se refieren a las fibras. Las fibras promueven la aparición de bacterias sanas para la configuración del microbioma. Esta diapositiva es para explicarle cómo está relacionado el microbiota o microbioma. El microbiota está obviamente asociado a enfermedades intestinales como el colon irritable, está asociado a problemas circulatorios como la arteriosclerosis, está asociado a enfermedades inmunológicas como las enfermedades autoinmunes, está asociado a enfermedades tipo enfermedad celíaca, está asociado a osteoartritis. Se han descubierto que hay mucha asociación entre el microbioma insano, patológico, y la aparición de osteoartritis. Y finalmente está el área neuroendocrina, que es el área que nos va a permitir a nosotros, que es lo que vamos a desarrollar en el resto de esta diapositiva. Para entonces ya entrar de lleno en lo que nos ocupa, es el concepto de lo que es un gen, un eje microbiota, intestino, cerebro. Ese es un eje donde hay una comunicación continua y estrecha entre el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el microbioma. Esta relación es bilateral. Así como yo envío señales del intestino al cerebro, el cerebro también envía señales hacia el intestino. Por eso es que en muchas patologías neuropsiquiátricas tenemos síntomas intestinales, que eso lo vamos a ir desarrollando después. Este sistema, este eje está conformado por un sistema intestinal que después del cerebro es el sistema que más neuronas y vías nerviosas tiene. Por eso es que se está hablando mucho de un segundo cerebro que está localizado en el intestino. Porque en el intestino hay neuronas, hay axones, hay toda una especie de configuración también muy parecida al sistema nervioso central. Después está el sistema inmunológico. Como les dije en una de las diapositivas que les señalé, las células inmunológicas están muy cercanas a la mucosa, al epitelio. Y está el sistema endocrino, que es un sistema muy importante porque es el eje hipotálamo, que es en el cerebro, la hipófisis, que es parte de la producción de hormonas, la célula adrenal y el microbioma. Entonces, esto es muy importante que entonces este eje esté conformado por diferentes sistemas a señalar. Estas son las tres vías de comunicación entre el microbioma y el cerebro. Uno que está a su izquierda, o a su derecha, de acuerdo a cómo se ponga, es el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, con la producción de sustancias tipo cortisol que modifican o interactúan o bien con las células inmunológicas o bien con las bacterias dentro del colon. Después está el segundo vía de comunicación, que es una vía tipo autopista, que es el nervio vago. El nervio vago es el único nervio con comunicación directa entre el intestino y el cerebro. Y a través del nervio vago suben y bajan sustancias, que es lo que hace que este eje sea bidireccional. Y la tercera vía es la vía circulatoria. Muchos de los productos que las bacterias logran metabolizar van al cerebro a través de la sangre. Y el más importante de estos productos es el triptófano.
Aparte que les había mencionado anteriormente que las bacterias también son capaces de producir neurotransmisores. Y estos neurotransmisores pueden viajar o bien a través del vago o bien a través del sistema circulatorio para modificar o influenciar en el funcionalismo del sistema nervioso central, como lo están señalado en esta diapositiva. El primer eje que yo quería señalarle, porque es uno de los que más está asociado a los problemas neurodegenerativos, es el eje hipotálamo, hipófisis adrenal. Muchas de las enfermedades neuropsiquiátricas, no muchas, pero un grupo de enfermedades neuropsiquiátricas están precisamente asociados a alteración de este eje, o bien a hiperactividad o bien a hipoactividad, mucha actividad o poca actividad. Y este eje está también bajo la influencia de las bacterias del sistema nervioso central, perdón, de las bacterias dentro del intestino. Ahora, si vamos un poco más hacia el intestino, yo les había mencionado que el intestino tiene muchas neuronas, tiene muchas células inmunológicas. Y esto permite una interacción muy cercana entre las células inmunológicas y el sistema inmune. De manera de entender, esta es la base de la neuroinmunología, porque es un tejido donde tenemos las células y las neuronas que en intercomunicación permiten la aparición de múltiples eventos neuroinmunológicos. Para señalar aquí abajo cómo las neuronas se pueden perfectamente comunicar y emitir axones que llegan inclusive hasta el lumen intestinal, hasta la parte del intestino. Esto es muy importante porque esto ya me está hablando de una comunicación mucho más estrecha. Aquí un poco más de cómo interactúan las células inmunológicas con las neuronas y cómo envían mensajes o cómo reciben influencia del microbioma. Esta comunicación es vital, vital para la configuración de un sistema inmunológico sano. Un microbioma sano probablemente nos produce un sistema inmunológico sano. Inclusive, se dice que enfermedades infecciosas, sobre todo que tienen su puerta de entrada en el intestino, si consiguen un sistema inmunológico sano, probablemente rechacen la infección. Me he estado leyendo papeles, papers, referencia últimamente ahora del coronavirus, que los casos en el coronavirus, y disculpa que me disgregue, hay un proceso inflamatorio severo, que se consigue sobre todo en niños, que está asociado a la presencia o la alteración del microbioma. Si vemos estos cuadros severos, estos cuadros que llevan a la tormenta de inflamación y que es lo que produce esa mortalidad importante con el coronavirus, la mayoría, entre un 70 a 80% de estos pacientes que llegan a fenómenos más graves son pacientes donde los síntomas gastrointestinales son los más llamativos. Esto me lleva a mí a pensar de que el microbioma sano es probablemente un punto muy importante. Con un microbioma sano y una estructura inmunológica fuerte, es probable que estos sean los pacientes que están sobreviviendo. Y sobre eso se está estudiando mucho. Ahora, ¿qué pasa cuando el intestino, cuando esa bacteria produce sus triptófanos, sus neurotransmisores, o las mismas citoquinas, que son productos del sistema inmunológico? Ellos viajan a través de la sangre, pero tienen que pasar una barrera, que es la barrera que separa el sistema circulatorio del cerebro. Las citoquinas tienen la habilidad de traspasar esa barrera y de influenciar células en el sistema nervioso central, células que son células reguladoras de la formación o el funcionamiento del sistema nervioso central, como es la microglia. No se detengan mucho en los nombres, sino llévense el concepto. Citoquina pasa la barrera, llega al cerebro y es capaz de influenciar la función del sistema nervioso central específico del cerebro. Esto es para señalar las tres vías de comunicación. Sistema inmune, producción de citoquina, llegan al cerebro y afectan al cerebro. El sistema circulatorio, neurotransmisores, hormonas, metabolismo, ¿ok? También es capaz, una vez que traspase la barrera, llegar al sistema nervioso central. Y finalmente el sistema vago. El sistema vago es muy importante porque el sistema vago es comunicación directa, si pasa por GON, entre el microbioma y el cerebro. Bacterias dentro del intestino
son capaces de producir sustancias muy interesantes. Una de ellas es el triptófano. El triptófano es un metabolismo que llega a la producción de serotonina. Y todos sabemos, o se sabe mucho, de la importancia de la serotonina para enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Después, hay bacterias que son capaces de producir sinucleína, que es una proteína muy importante para la enfermedad de Parkinson. Y también las bacterias son capaces de estimular a células dentro del epitelio intestinal para que produzcan también sinucleína. Entonces ya esto nos está configurando, dando una idea de que probablemente una enfermedad como Parkinson o una enfermedad como Alzheimer, probablemente vamos a tener relación con un microbioma. Todas estas bacterias producen sustancias, como les dije, que son capaces de estimular el sistema nervioso central y la configuración de un sistema nervioso central adecuado. ¿Qué es lo que producen estas bacterias? El componente más importante, aparte del triptófano y los neurotransmisores que les mencioné anteriormente, es precisamente los ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta son capaces de pasar la barrera, de llevar circulación, llegar a la barrera e influenciar la maduración y función de la microbia. Ayudan a mantener una barrera de protección en el cerebro adecuada y también influencian, por supuesto, al sistema inmunológico. Este ácido graso de cadena corta, que son producidas por la bacteria, es las sustancias metabólicas más importantes de nuestro microbioma. Aquí es para señalar las dos cosas. Uno, cómo a través del triptófano llegamos a la producción de serotonina y cómo del otro lado estos ácidos grasos de cadena corta son capaces de producir múltiples alteraciones específicamente en el cerebro, que es lo que nos ocupa, pero también recuerden que produce, también influencia la función cardiovascular, corazón, pulmones, intestino y también hígado. Esto es para señalarle cómo la serotonina, cómo el triptófano influencia múltiples enfermedades conductuales, afecta el sistema nervioso central y también la serotonina afecta también la función intestinal. Cómo el sistema, cómo las bacterias son capaces de regular el metabolismo del triptófano. Producen triptófano estas bacterias y se someten a una vía metabólica que llegan a la producción de la serotonina. Esto es para señalarle cómo los ácidos grasos de cadena corta, que es la figurita que está arriba, pueden permitir la apertura selectiva de esa barrera de protección del cerebro. Y cómo con una alimentación adecuada, de carbohidratos adecuadamente, que fermentan, producen los ácidos grasos de cadena corta, cómo estamos nosotros influenciando a distancia la función del sistema nervioso central cuando regulamos la barrera hematoencefálica, que es la barrera de protección. Y cómo con una dieta inadecuada, por ejemplo, carbohidratos complejos, carbohidratos industrializados, pueden llevar precisamente a que se pierda esa función de permitir una preservación y una protección mayor del sistema nervioso central. Cuando digo carbohidratos complejos, me hace recordar que la dieta nuestra occidental, no tengo nada contra Kentucky Chicken ni contra McDonald's, pero la cantidad de carbohidratos complejos que tienen este tipo de alimentos, entre comillas, es muy elevada. Es por eso que tal vez nosotros estamos viendo, tenemos ya varios años viendo un repunte muy importante de la diabetes y muy importante de las enfermedades cardiovasculares, incluyendo hipertensión arterial. Otra vez para señalar lo que es la barrera y cómo nuestros ácidos grasos de cadena corta pueden modificar esa barrera. Dos o tres palabras del nervio vago, vital. Tiene una acción directa sobre el microbioma porque sus raíces nerviosas llegan directamente a la mucosa. Son capaces de facilitar el pase de múltiples sustancias, como por ejemplo los ácidos grasos, que impactan a través de una vía directa el sistema nervioso central. Como el nervio vago, que después se lo voy a señalar con la diapositiva, está muy asociado al sistema inmunológico. Y como el nervio vago también está asociado al sistema nervioso entérico, que es el sistema nervioso que está en el segundo cerebro de nuestro intestino. Fíjense ustedes una terminación nerviosa del nervio vago. Cómo tiene receptores a montón
que interactúan con sustancias, con células inmunológicas de diferentes categorías y de alguna manera son modificados bidireccionalmente tanto las células inmunológicas como el sistema nervioso central a través precisamente del nervio vago. En otras palabras, el nervio vago tiene todas las herramientas para ser un facilitador de la conexión inmunológica neurológica. Aquí el nervio vago llegando directamente con sus terminaciones nerviosas a influenciar el epitelio y cómo sustancias o bacterias como la Salmonella typhimurium, el lactobacilo que se le ha mencionado, pueden estar influenciando o pueden llegar a producir metabolitos que viajan a través del vago hacia el sistema nervioso central. Bacterias en nuestro intestino modificando la función del sistema nervioso. Como les dije, la comunicación es directa. Se ha demostrado que la presencia de lactobacillus, bifidobacterios también regulan ese sistema intestino, sistema nervioso central. En modelos experimentales vagotónicos, o sea, ratones que se les suprime el vago, estos ratones no son capaces de producir síntomas o de disminuir los síntomas protectores o las funciones protectoras del nervio vago sobre el sistema nervioso central. Recuerden la presencia de los metabolitos de nuestro microbioma, que viaja a través del vago. La primera enfermedad neurodegenerativa que queremos, que realmente es una enfermedad autoinmune, es la esclerosis múltiple. Cuando comenzamos a ver los síntomas de la esclerosis múltiple, no me voy a detener en esto porque mis colegas dominan mucho mejor esto. Fíjense el tercer punto, uno de los síntomas de la esclerosis múltiple es la disfunción intestinal. Esto hizo que se viera un poco hacia el colon en pacientes, o que se tratara de visualizar qué está pasando en el colon de los pacientes con esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es multifactorial. Tiene una parte genética sin ninguna duda. Tiene una parte, lo que yo llamo gradiente norte-sur. El gradiente norte-sur es que los pacientes, cuando vemos en nuestro mapa mundial, los pacientes del norte, los países del norte, son los pacientes que tienen mayor incidencia que los pacientes o que la gente que habita el sur, como por ejemplo en África. ¿Okay? La presencia de virus se han relacionado con la aparición de esclerosis múltiple, como el virus de Epstein-Barr, el virus del herpes, la presencia de parásitos que hacen el efecto contrario. Hay parásitos que están asociados a una baja frecuencia o una baja incidencia de esclerosis múltiple. Y por supuesto, de último, aunque no menos importante, el microbioma sano está asociado a una incidencia muy baja de esclerosis múltiple, como le voy a señalar en la próxima diapositiva. Bacterias como la Provetela están asociados, cuando están en el intestino, están asociados a una mayor incidencia de esclerosis múltiple. Fíjense entonces cómo una configuración inadecuada del microbioma con mayor presencia de Provetela facilita la aparición de esclerosis múltiple, por mecanismos bien demostrados, pero que no vale la pena detenernos en esto. Segunda enfermedad neurológica, el Parkinson. Vuelvo otra vez a los síntomas intestinales. Síntoma muy precoz en el Parkinson es la constipación o estreñimiento. Y si le metemos un poco de microscopio al intestino, vemos que hay neuronas en el intestino, hay neuronas que son capaces en el intestino de producir dopamina y por último, hay producción el Parkinson se caracteriza por mayor presencia de la sinucleína a nivel de los núcleos de la base. Esta sinucleína está muy asociado a la producción de sinucleína por las mismas bacterias o por el mismo epitelio estimulado por las bacterias. Entonces, no es de extrañar que nuestros pacientes con Parkinson tengan un proceso inflamatorio intestinal, un proceso donde hay mayor producción de sinucleína y con el tiempo esta sinucleína se va depositando en diferentes estructuras vitales de nuestro paciente con Parkinson. Entonces, debemos de mirar hacia el intestino en los pacientes con Parkinson. Nuestra experiencia
es que muchos de los pacientes con Parkinson tienen manifestaciones intestinales, sobre todo manifestaciones, nuestros pacientes de Parkinson, manifestaciones intestinales tipo alergia a alimentos que están asociados o están muy asociados a la presencia de Parkinson. O sea que no es una cosa que está, digamos, experimental. Si nos basamos en estos tres puntos, sistema nervioso entérico, sistema nervioso dentro del intestino, que hay una comunicación muy estrecha a través del nervio vago y que hay una subnucleína que es le repito, que es la sustancia que se deposita en los núcleos de la base en los pacientes de Parkinson, que también es producida en el intestino. Entonces no es de extrañar que hay una relación estrecha entre alteración del microbioma y Parkinson. Múltiples estudios en humanos, múltiples. La cantidad de estudios es asombroso. Como estudios que se va para atrás, pacientes de Parkinson, se le estudia el microbioma y se consigue con bacterias, una alta frecuencia de bacterias patógenas asociadas a los pacientes de Parkinson. En ratones experimentales, se agarran ratones libres con un microbioma totalmente sano y se le hacen trasplantes de pacientes de Parkinson. Estos ratones comienzan a producir síntomas parecidos a los del Parkinson. Y definitivamente hay una alteración del microbioma que está asociada al Parkinson, como les dije al principio. Y el último punto que me llama la atención es la dieta de probióticos y prebióticos pueden influenciar la evolución del paciente de Parkinson. Al final, las diapositivas finales aclararé un poco más esto, pero llévense este concepto que está apareciendo. Esta diapositiva es relativamente reciente. El bacteriófago es un virus que es capaz de destruir bacterias en el intestino. Y hay estudios muy serios donde este virus, que se llama bacteriófago porque se come las bacterias, se puede programar para que él vaya directamente a destruir bacterias asociadas o patológicas asociadas al Parkinson. Y resulta que estas bacterias al morirse, hacen que predomine un tipo de bacteria que es los lactococcus, que son los encargados precisamente de producir los neurotransmisores tipo de dopamina. Entonces se está hablando de tratamiento de Parkinson desde el punto de vista intestinal, con este virus que destruye bacterias negativas y que preserva las bacterias positivas para que haya mayor producción de neurotransmisores, llámese neurotransmisores, la dopamina. Realmente esto es una enfermedad del neurodesarrollo, es lo que llama el autismo. En el autismo no hay ninguna duda que tiene una base genética. Cuando uno ve familias que tienen varios miembros de esa comunidad familiar con problemas de autismo, indudablemente hay un fenómeno de neurobioquímico. Sin embargo, comienzan a aparecer fenómenos que llaman mucho la atención. Por ejemplo, autismo asociado a infecciones de la madre durante el embarazo. Cuando están asociadas a infecciones, esta madre está sometida a alta carga de antibióticos que pasan al niño en desarrollo, y hace que de alguna manera ese microbioma no esté bien configurado. Esto es muy importante. El otro punto es los factores inmunológicos. Estos factores inmunológicos se está asociado mucho a autismo y déficit de IgA, una inmunoglobulina dentro del intestino. Y esta inmunoglobulina IgA dentro del intestino también está asociado a un microbioma sano. Entonces, en este caso, el problema de microbioma en el autismo es indirecto. Después viene la parte de la dieta. La lactancia materna. La lactancia materna es uno de los factores más importantes como prevención de autismo. Y ahora se está trabajando mucho en estímulo de lactancia materna, más incorporación de bacterias que se ha demostrado, como la bifidobacterias infantiles, que su presencia está asociado a prevención de autismo o de un autismo de mejor evolución. Estos son estudios muy serios. Tenemos a disposición múltiples referencias que se las puedo hacer llegar
en relación a la presencia del autismo y de alteraciones del microbioma. Fíjense ustedes, uno, la alta frecuencia de fenómenos gastrointestinales en el autismo, estreñimiento, intolerancia al gluten o intolerancia a los lácteos. Se ha demostrado en los pacientes de autismo una absorción inadecuada, un déficit de DHA, ya les dije, y la presencia de patógenos intestinales que configuran una microbiota anormal patológica. Esta presencia de fístula gastrointestinal es importante porque la fístula gastrointestinal también está asociada a la presencia de bacterias patógenas. ¿Qué hacemos entonces? ¿O qué recomendamos nosotros a un paciente con autismo? El uso de probióticos, bifidobacterias y lactobacillus, asociado a bifidobacterias. ¿Ok? Y tratar de crear o de producir o de provocar o de preservar un mejor microbioma. Prevención de parte materna. Evitar al máximo, en caso de ser necesario, por supuesto hay que hacerlo, el uso de antibióticos en el último trimestre del embarazo. Y si es posible, estimular el consumo de probióticos en la madre, que ayudan a una configuración después de ese producto, después de al niño, una configuración adecuada de su microbioma. Esto es para relacionarles, sobre todo a los neurólogos y a los psiquiatras, con qué frecuencia los problemas de ansiedad están asociados con colon irritable. ¿Con qué frecuencia los problemas de ansiedad están asociados a un mayor nivel de cortisol, producto de la disfunción hipotálamo hipófisis adrenal? Modelos experimentales en ratones que se han convertido en ansiosos están asociados a la presencia de un microbioma no adecuado. Y el modelo humano más importante es el uso de bifidobacterias, sobre todo bifidobacteria infantil, en pacientes con ansiedad. Se disminuyen los síntomas. ¿Okay? Y lo que les mencionaba al principio, el microbioma y el cortisol. En los pacientes de ansiedad, igual que en los pacientes de depresión, alteración del eje, no en todos los pacientes, pero un grupo importante de pacientes está asociado a alteración del eje hipotálamo hipófisis adrenal con mayor producción de cortisol. Y un buen microbioma puede disminuir los niveles de cortisol sanguíneo y por vía retrógrado producir un eje hipotálamo hipófisis un poco más sano. La terapéutica recomendada desde el punto de vista del microbioma. Uno, el uso de probióticos, ya les mencioné, y el uso de probióticos. Estas siglas GOS, FOS son siglas en inglés de carbohidratos muy importantes que asociados, usados como alimentos, puede promover una mejoría importante en los pacientes. El aumento de los ácidos grasos de cadena corta, en este caso el propionato y el acetato, producidos por bacterias sanas, por un microbioma sano. Por eso es que tenemos que estimular la presencia de un microbioma en el paciente de ansiedad. Y después, definitivamente, tratar de que ese eje hipotálamo hipófisis pueda funcionar mejor, modificando un poco con la dieta, el uso de probióticos y prebióticos, podría entonces mejorar los pacientes de ansiedad. Modelo de la depresión mayor. Hay modelos experimentales de depresión mayor en ratones. Sin embargo, cuando se revisa un poco qué tipos de bacterias predominan en los pacientes, o en los ratones, hemos dicho, experimentales, y en los humanos también, qué tipo de bacterias se consigue, hay resultados contradictorios. En unos predominan un tipo de bacteria en especial, en otros predomina un tipo de bacteria especial. Por eso es que los resultados son controversiales. Sin embargo, en lo que sí está poniéndose la gente de acuerdo es que muchos pacientes, un alto porcentaje de pacientes, tienen trastornos en la configuración o en su microbioma, por una bacteria o por otra, pero en los dos hay. Los dos resultados nos permiten concluir de que sí hay un problema de microbioma en los pacientes con depresión. Evidencias clínicas, ¿qué cantidad de pacientes deprimidos tienen problemas gastrointestinales? Estoy seguro que muchos. Y uno de los principales tratamientos, hablando un poco de terapia farmacológica, se refiere a fármacos donde la vía de comunicación más importante o el efecto
farmacológico más importante a través del bloqueo del receptor de la serotonina es que suben los niveles de serotonina. Y si tenemos de una manera natural un órgano como el intestino que es capaz de producir triptófano y capaz de producir serotonina, ¿por qué no intentar configurar en estos pacientes depresivos un mejor microbiota para que produzcan más serotonina y esta serotonina ayude al tratamiento de los pacientes con depresión? Estas son las 3 tipos de bacterias más importantes en la depresión: Prevotella, Klebsiella, Clostridium, que las 3 están asociados, o las 3 son muy frecuentes que se consigan en los pacientes con depresión cuando se analiza su microbioma. Y algo importante es que cuando se utiliza la terapia de modificación o preservación o cambio de un microbioma insano a un microbioma sano, comienzan a aparecer resultados como en la escala de presión de Hamilton, con mejor nivel, un cortisol disminuido y una mejor evolución. Finalmente, quiero unas palabras del Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa con una alta frecuencia en nuestros adultos mayores por encima de 65 años. La clave de esta enfermedad, como lo señala en esta diapositiva, es un depósito a nivel del cerebro, de la corteza cerebral, de sustancias amiloides alfa y de la proteína tau. Si vemos entonces la parte clínica, nos conseguimos que estos pacientes tienen un problema muy frecuente, colon irritable, tienen problemas de alteración del microbioma, y sobre todo, la bacteria que en este paciente se ve con más frecuencia es el Escherichia coli. Y que de alguna manera, preservando un microbioma sano, probablemente vamos a tener vamos a ayudar a la terapéutica de esta enfermedad compleja. Nuevamente el uso de probióticos, y fíjense ustedes el uso de polifosfato. Polifosfato se ha asociado mucho, y los polifenoles, se ha asociado mucho a disminución de procesos neuroinflamatorios. ¿Ustedes saben cuál es la principal fuente de polifenoles? El vino tinto. No se lo estoy recomendando, sino simplemente una sugerencia. Las últimas palabras. El microbioma entonces requiere un soporte nutricional para su regulación, crecimiento y preservación de la diversidad. Estas bacterias se están identificando. Se están identificando bacterias que presenten en el microbioma permite la aparición o permite la persistencia de un microbioma sano. Se están utilizando en personas de tercera edad con resultados bastante buenos porque ya ahí hay estudios donde un microbioma sano está asociado a una mayor preservación de la memoria. Esto es muy importante. Por supuesto, dietas con baja diversidad, dietas con carbohidratos a montones, dietas con ácidos grasos a montones, perdón, grasa a montón, lleva precisamente a un disbiosis, que es otra manera de expresar lo que es un microbioma no sano. Les puse aquí los tipos diferentes de dieta. La dieta occidental es la que más está asociado a problemas de neurodegenerativos. Y la dieta mediterránea, rica en aceite de oliva, nueces, cereales, pescado, carnes magras, está asociado precisamente a una menor incidencia de enfermedades neurodegenerativas. Recomendamos abiertamente, y en eso estoy totalmente de acuerdo con la licenciada Rosalía, nuestra nutricionista, excelente nutricionista, que hay que fomentar la dieta rica en fibras. Mucho cuidado con las dietas hiperproteicas. Estas dietas hiperproteicas también están alterando, también están provocando alteración del microbioma. Las dietas hiperproteicas están de moda como dietas para rebajar, entonces hay que estar pendiente de esto. Y finalmente, la dieta vegetariana es una dieta que está asociada a un microbioma sano. Y yo estoy convencido de que la gente vegetariana también hace mayor cantidad de ejercicio, duerme mejor, vive mejor, y por lo tanto
tiene un microbioma mucho más sano para prevención de enfermedades neurodegenerativas. ¿Qué nos depara el futuro? Mucho. Porque si estudiamos la interacción del microbioma intestinal y las enfermedades neuropsiquiátricas por medio de un modelo, un modelo molecular lo que pasa es que lo puse en inglés, Molecular Pathology Epidemiology, puede ser de gran valor. Porque cuando utilizamos este sistema de estudio, podemos revisar a mayor escala cómo está conformado los microbiomas en diferentes enfermedades neuropsiquiátricas. Y si tenemos herramientas que nos están llegando a raíz del descubrimiento del genoma, a través de estudios genómicos, podemos identificar bacterias de una manera mucho más específica, mucho más selectiva, asociadas a enfermedades neurodegenerativas. Si podemos tratar con este modelo metabolómico, identificar metabolismo de una manera mucho más fácil y mucho más, mucho más fácil, probablemente vamos a estudiar mejor nuestro sistema de microbiota, igual que el estudio de las proteínas. Ahora, cuando uno revisa, ustedes seguramente se van a meter a revisar microbioma y se van a conseguir hay detractores del microbioma. Porque hay gente que piensa de que la alteración del microbioma no es causa, sino efecto. ¿Qué significa esto? Que los pacientes con Parkinson producen alteración del microbioma posterior. ¿Cómo realmente resolvemos esta disyuntiva? Es estudiando mejor el microbioma con las herramientas que les señalé anteriormente. Pero no hay ninguna duda que el microbioma va a aportar en un futuro, microbioma bien estudiado, con estudios doble ciego, con placebo, bien llevado, vamos a encontrar mucha información y muchas cosas en beneficio. Quería terminar con una reflexión. Nosotros estamos buscando las soluciones de nuestras patologías o de nuestros problemas, tanto médicos como sociales, afuera. Y es probable que la solución la tengamos nosotros dentro. Si nosotros comenzamos a amar más a nuestra bacteria, a nuestros valiosos aliados, y a preservarlo más, y a tener una vida sana, ejercicio, actividad física, sueño adecuado, buena alimentación, probablemente vamos a conseguir, yo no diría la cura, pero vamos a conseguir mejor evolución en nuestras enfermedades neurodegenerativas, y no solo neurodegenerativas, autoinmunes, cardiovasculares, hipertensión, diabetes. Yo aquí en la isla de Granada estoy observando una altísima frecuencia de hipertensión arterial y diabetes como yo nunca había visto en mi vida. Y resulta que aquí la gente lo que come es Kentucky Fried Chicken, pollo lleno de azúcares refinadas, y la alimentación es muy mala. Entonces, es para que ustedes vean cómo el mundo se nos está moviendo. Esto es nuestro maravilloso equipo, al cual le quiero dar las gracias a todos y a cada uno de los miembros de este equipo. Primero, por permitirme haber trabajado con un excelente equipo, y en segundo lugar, para haber aprendido de ustedes. Estas enfermedades neurodegenerativas es un punto más a nuestro favor. Y el trabajo en equipo definitivamente en enfermedades neuroinmunológicas, pues no las neurodegenerativas, va a ser el futuro de nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Rafael Rojas. Excelente presentación. Me pude pasear a través de todo el sistema nervioso autonómico y sus interacciones periféricas en el microbioma. Me deleité de esa charla. Realmente nos informa bastante sobre lo que es hoy en día uno de los estudios más importantes en nuestro organismo. Es verdad que nosotros tenemos en este momento un gran número de pacientes con enfermedad de Parkinson, también con esclerosis múltiple que hemos visto, y asociados a autismo, incluso fibromialgia
pacientes con enfermedades de diferentes tipos degenerativos en nuestra consulta, y todos han terminado con una lesión a nivel inmunológica, con un proceso alérgico a un alimento o específicamente al gluten. Y muchas personas piensan que esto no es tan importante, pero los resultados que hemos visto en los pacientes que han logrado hacer sus dietas y sus tratamientos y cumpliendo las normas que se le dictan para el manejo de esta patología, están actualmente muy bien y se sienten muy contentos porque pues, han restablecido su calidad de vida. Y por eso es importante la charla de hoy. Y la mayoría de los que pudieron contactarlo, los que la puedan contactar, van a darse cuenta que es importante tener un control de nuestra alimentación. Así que gracias, doctor Rojas,